Un humano silencioso vio a su alienígena cojeando. Lo que hizo a continuación los conmocionó a todos. No se suponía que viera a nadie allí. Draven Soul había vivido 6 meses en el puesto fronterizo de los guardianes sin una sola presencia inesperada. Y, sin embargo, al entrar en el pasillo gris acero esa noche, se quedó sin aliento. Una sombra se movía más allá de las pálidas franjas de luz que cubrían las paredes. Esbelta, deliberada y equivocada en todo lo que sus instintos le decían. Y entonces la vio, la figura de una chica, alta, de porte casi majestuoso, flotando por el pasillo metálico como si fuera humo atrapado en un rayo de luz. Su piel brillaba tenuemente, un tono que no era propio de la genética humana, algo entre plata y obsidiana, lleno de destellos que latían como constelaciones. Pero no fue su belleza lo que inmovilizó a Draven. Fue la cojera. Cada paso era forzado. Arrastraba la pierna derecha ligeramente, manteniendo el equilibrio solo gracias a la forma en que su mano se aferraba a la pared, dejando sus dedos una tenue huella fosforescente. Se detenía a menudo como si incluso caminar le exigiera un coste insoportable. Y entonces, como si lo percibiera, se paralizaba. El corazón de Draven latía con fuerza en su pecho. Esta estación estaba catalogada como abandonada, una vieja reliquia militar dejada para que ingenieros de chatarra como él la rescataran. Oficialmente, nadie más vivía allí. Sin embargo, allí estaba ella, una mujer alienígena, rondando los pasillos como un secreto que la autoridad no quería que nadie supiera. Antes de que él pudiera hablar, ella se giró. Su rostro estaba medio cubierto por un fino velo de nanovidrio cambiante, una máscara translúcida grabada con tenues líneas de luz que parecían respirar con ella. Tras ella, sus ojos brillaban suavemente, iris plateados rodeados de un tenue fuego dorado. Durante un largo instante, se fijaron en los suyos. Draven abrió la boca, pero ella desapareció. Ningún sonido, ningún rastro. Un segundo, ella estaba allí. Al siguiente, el pasillo estaba vacío, en silencio, salvo por el zumbido constante de los reactores de los puestos de avanzada que fallaban. Se quedó allí varios instantes, con el pulso acelerado, intentando convencerse de que no lo había imaginado. Pero el tenue rayo de luz que su mano había dejado en la pared le devolvió el brillo, prueba de que había existido. Y con eso, la tranquila vida del alma de Draven se rompió para siempre. Draven ya no era un soldado. Años atrás, había llevado la insignia de la Flota de Defensa de la Tierra, pilotando transportes entre las líneas del frente en llamas en las colonias exteriores. Había visto la guerra de cerca. Los gritos, los cascos en ruinas flotando en el vacío, la forma en que los comandantes trataban las vidas humanas como números en un libro de contabilidad. Lo había dejado todo atrás, disgustado, jurando no volver a servir a ninguna otra autoridad. Ahora solo era un ingeniero. Un hombre que reparaba acero roto y remendaba tuberías de refrigerante con fugas en estaciones olvidadas. Un hombre que quería silencio, máquinas y suficientes créditos para seguir moviéndose de sistema en sistema. Este puesto de avanzada parecía perfecto. Abandonado por la autoridad del alcaide tras las últimas escaramuzas fronterizas. Había sido entregado a contratistas civiles como él para que lo desmantelaran y rescataran. Sin soldados, sin política, sin órdenes hasta que ella. El sueño de esa noche lo abandonó. Yacía en el delgado catre de su habitación, mirando fijamente los paneles parpadeantes del techo. La imagen de ella no se le iba de la mente. La cojera, el rostro oculto, la forma en que sus ojos reflejaban algo antiguo y herido. A la mañana siguiente, Draven casi se había convencido de ignorarla. No te metas en líos, se dijo. Mantén la cabeza gacha, termina tu contrato y cobra. La curiosidad era peligrosa en el espacio fronterizo. Pero cuando fue a revisar los estabilizadores del reactor en las cubiertas inferiores, la volvió a ver. Estaba de pie al otro extremo de la cámara, iluminada por el frío resplandor azul de las bobinas de fusión. Ella no se inmutó cuando él entró,
pero su cuerpo se tensó, cada línea lista para huir. Draven levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, como antes se acercaba a los animales asustados en los mundos coloniales. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo en voz baja y firme. «No sabía que había nadie más aquí». Ladeó ligeramente la cabeza, la máscara brilló, y cuando habló, su voz era suave, melódica y con un deje de agotamiento. «No deberías haberme visto», frunció el ceño Draven. «¿Por qué?». Lo miró un largo instante antes de dar un paso. La cojera se acentuaba ahora bajo la intensa luz. «Porque si supieras por qué cojeo», susurró, «dejarías de protegerme». Sus palabras lo golpearon como un cuchillo. Cargaban un peso como si 1000 traiciones estuvieran enterradas en su interior. Y entonces, como antes, se fue. Un brillo, un destello, y el espacio donde ella había estado volvió a estar vacío. Draven exhaló bruscamente. Su mente racional le gritaba que lo dejara ir. Pero el soldado que llevaba dentro, la parte que había visto a tantos camaradas heridos, tantos silencios llenos de dolor, lo sabía mejor. Ella no era un fantasma. No era un truco. Era real y estaba sufriendo. Durante la semana siguiente, lo atormentó. A veces la veía en la plataforma de observación, contemplando el negro mar de estrellas con una soledad que le oprimía el pecho. A veces, flotaba a través de la hidroponía. Veía Nyx, rozando las hojas con las manos como si recordara cómo era la vida. Siempre cojeando, siempre desapareciendo antes de que él pudiera acercarse. Draven intentó buscar en los archivos abiertos de las autoridades. Nunca hubo registro de personal alienígena estacionado allí. El puesto de avanzada había sido abandonado tras la guerra olvidada. Sus archivos estaban sellados, sus datos purgados. Pero no todos los archivos habían desaparecido. Una noche, hurgando en viejos nodos cifrados, encontró fragmentos de algo más antiguo. Registros clasificados que la autoridad no había borrado por completo. Mencionaban un proyecto con el nombre en clave de Elindra, ensayos genéticos. Sujetos alienígenas diseñados no para el combate, sino para influir. Leyó hasta que le temblaron las manos. Según los archivos, la autoridad había diseñado una casta alienígena durante la guerra. Seres cuya biología emitía señales neuronales diseñadas para despertar la protección, la lealtad e incluso la obsesión humanas. Armas vivientes que podían convertir a los soldados en escudos, dispuestos a morir por ellos sin rechistar. Pero los archivos terminaron abruptamente. Sin resultados, sin supervivientes. Y aún así, Draven la había visto. La siguiente vez que la vio, se movía por la vieja enfermería. La siguió en silencio, sus botas apenas susurraban contra las placas de cubierta. Al principio, ella no lo notó. Estaba inclinada sobre una consola destrozada, con la mano apretada contra su pierna. Las ataduras luminosas alrededor de su tobillo parpadearon, enviando chispas de luz que trepaban por su piel. Hizo una mueca, su cuerpo temblando como si cadenas invisibles la apretaran. «Esas cosas te están haciendo daño», dijo Draven sin poder contenerse. Ella levantó la cabeza de golpe, con sus ojos plateados y dorados abiertos de par en par por la alarma. «No deberías estar aquí». Su voz esta vez tenía una agudeza, mezclada con miedo e ira. «Tú tampoco deberías», respondió Draven. Se acercó lentamente. «Este lugar debería estar vacío. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te hizo esto?». Ella negó con la cabeza, aferrándose a la consola como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Si te quedas cerca de mí, lo sabrán. Siempre lo saben». «¿Quién?». Pero ella solo lo miró con ese fuego atormentado en los ojos y susurró de nuevo: «Dejarás de protegerme». Esa noche, Draven no pudo descansar. Las piezas se encajaban en su mente. La cojera, las ataduras, los archivos del proyecto Alindra. Se suponía que no debía existir. Y si existía,
Significaba que la autoridad de los guardianes había mentido sobre la guerra. Significaba que la habían escondido aquí, encadenada, silenciada, abandonada a su suerte en una estación olvidada. El alma de Draven se había prometido a sí mismo que nunca volvería a luchar en una guerra. Pero sentado solo en la oscuridad, con la imagen de sus manos temblorosas y su voz quebrada grabada en su mente, comprendió algo. Esto no era guerra. Esto era supervivencia. Y si nadie más iba a protegerla, él lo haría, costara lo que costara. El silencio tenía peso en la frontera de los guardianes. Los pasillos siempre estaban vacíos, las máquinas siempre zumbaban. Y griega. Sin embargo, después de esa noche, Draven ya no podía caminar por la estación sin sentir su presencia presionando contra el acero. Serena. El nombre no estaba escrito en ninguna parte, pero le sentaba bien, se reflejaba en la curva de sus movimientos, en el silencioso desafío de su mirada. Se lo repitió a sí mismo en la oscuridad, aunque ella nunca se lo había ofrecido. Permaneció fuera de su alcance durante días, pero él sabía que estaba cerca. Cada vez que tocaba las paredes, débiles rastros de luminiscencia brillaban donde su mano había rozado. Cada vez que comprobaba el pulso del reactor, encontraba configuraciones alteradas, optimizadas, no por él. Ella estaba trabajando, manteniéndose, sobreviviendo, y seguía cojeando. El punto de quiebre llegó la sexta noche. Draven estaba en la nave hidropónica, inspeccionando el último de los tanques de algas cuando lo oyó. Una respiración suave e irregular, un agudo tirón como el dolor sofocante de alguien. Se giró lentamente. Se encontraba entre las hileras de cultivos sintéticos, con una mano agarrando el marco de un tubo de nutrientes y la otra apretada contra su pierna, donde latía el grillete brillante. Su cuerpo se estremecía por el esfuerzo, respirando con dificultad. Draven dio un paso adelante. No puede seguir ocultándolo. Levantó la cabeza de golpe. La máscara que le cubría el rostro brilló levemente, reflejando el resplandor verde azulado de la bahía. Sus ojos brillaban, no de ira, sino del miedo puro de alguien acorralado. Te dije que te alejaras. Estás herido. Su voz era baja, pero firme, con el filo de un hombre que había visto a demasiados soldados heridos mentir sobre su dolor. Y he visto suficiente para saber que esto no es un accidente. Sus labios se separaron tras el velo, pero no salió ninguna palabra. Solo silencio. Draven se acercó, cuidadoso, mesurado. ¿Quién te hizo esto? En ese momento, algo en su expresión cambió. El miedo se endureció, agudizándose en un frágil desafío. No lo entiendes, susurró. No puedes. Los humanos no deben verme. No así. Entonces explícalo. Dio otro paso. He leído los fragmentos del sistema. Alindra, pruebas genéticas. Se suponía que debían ser borradas, pero estás aquí. Contuvo la respiración por primera vez. Su mirada vaciló. Encontraste los archivos, murmuró, casi para sí misma. La luz a su alrededor. Las ataduras. Parpadearon como si hicieran eco de su temblor. Entonces ya sabes quién soy. Draven negó con la cabeza. Sé lo que escribieron, pero no te conozco. El silencio se extendió entre ellos, denso como el vacío. Luego, lentamente, se enderezó, soltando el tubo de soporte. La cojera la hizo tambalearse, pero levantó la barbilla. Me llamo Serena, dijo. La primera vez que le había dado su nombre. Se extendió por el aire como un secreto prohibido. El pecho de Draven se encogió. Serena. Se estremeció al oír el sonido, como si oír su propio nombre de labios humanos le quemara. Pero esta vez no desapareció. Se quedó. Has leído lo suficiente para saberlo, dijo con amargura. Fuimos hechos para ti, para los de tu especie. Creamos la existencia para retorcer tus instintos. Cuando nos ves, quieres protegernos. Cuando hablamos, quieres creer.
Ese es el diseño. Draven apretó la mandíbula. Eso no es lo que siento, ¿verdad? Se acercó, arrastrándose hasta que estuvieron a solo un paso de distancia. La tenue luz de sus ataduras se reflejó en su rostro. Mírame, Draven Saúl. Mírame y dime que no lo sientes. La atracción. Su cercanía era abrumadora. El brillo de su piel, la silenciosa tormenta en sus ojos, el temblor en su respiración. Golpeó algo profundo en él, algo primario. Pero Draven se obligó a quedarse quieto, firme. Siento ira, dijo al fin, porque alguien te encadenó. Porque alguien pensó que podía construir una vida solo para romperla. Por primera vez, su compostura se quebró. La máscara que cubría su rostro parpadeó, revelando la mitad de su boca, un suave temblor, atrapado entre la incredulidad y algo más. No deberías decir eso, susurró. Si te oyen. ¿Quién? Su voz se redujo a un susurro. El comandante guardián, Korat Beale, me ató aquí. Me visita cuando quiere. Y. Cada paso que doy, cada respiración, siento el grillete recordándome que no puedo correr. El puño de Draven se apretó a sus costados. Recordó a Briggs, los oficiales corruptos. En sus días en la flota. Los hombres que usaban el poder como un arma. Otro nombre. Otro uniforme. La misma enfermedad. Serena debió haber visto el fuego en sus ojos. Porque su tono se suavizó. Me preguntaste por qué cojeo. Su mano rozó el brazalete brillante en su tobillo. Por eso me corroe los nervios, los retuerce hasta que el movimiento mismo es dolor. Dicen que me mantiene dócil. Una creación rota no puede rebelarse. Draven sintió la garganta en carne viva. Entonces la romperemos. Sus ojos se abrieron de par en par. Negó con la cabeza con fiereza. No, no. Lo entiendes. El grillete no es solo acero y código. Está atado a mi vida. Si intentas quitártelo, puede que... Su voz vaciló. Puede que acabe conmigo. Draven. Se acercó, bajando la voz. Entonces dime cómo ayudar, porque no me voy. Ahora no. Por primera vez, la mirada de Serena se suavizó. El oro plateado de sus ojos pareció vacilar, no con poder, sino con una vulnerabilidad frágil, casi humana. Te arrepentirás de esto, susurró. Tal vez, dijo Draven. Pero el arrepentimiento es más leve que ver a alguien sufrir sin hacer nada. Se quedaron allí, el zumbido del cultivo hidropónico los rodeaba, el tenue brillo de la luz alienígena rozando sus rostros. El aire se sentía cargado como si la estación misma contuviera la respiración. Durante un largo instante, ella simplemente lo observó, sus rasgos curtidos, las cicatrices en sus manos, la forma en que no se inmutaba bajo su mirada. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó la máscara que le cubría el rostro. Esta se disolvió en niebla. Draven contuvo la respiración. No era humana, ni de lejos. Y, sin embargo, era hermosa de una manera que trascendía las especies. Sus rasgos eran afilados pero delicados. Su piel, llena de constelaciones cambiantes que se movían como si galaxias flotaran bajo su piel, temblaba. Sus labios, entreabiertos como si no estuvieran acostumbrados a hablar, lo cautivaron. Antiguos, infinitos, pero insoportablemente cansados. Esto es lo que soy, dijo en voz baja. ¿Aún quieres protegerme? La respuesta de Draven llegó sin vacilar. Sí. Se le cortó la respiración, por primera vez desde que la había visto, Serena apartó la mirada como incapaz de soportar el peso de la fe. Esa noche, Draven volvió a rebuscar en los archivos, reconstruyendo más fragmentos. Descubrió experimentos fallidos, sujetos que murieron al sobrecargarse sus grilletes. Encontró referencias a la resonancia neuronal, a cómo la protección humana podía ser manipulada por la proximidad a los de su especie. Pero nada en los archivos explicaba las lágrimas de Serenia.
Nada explicaba la forma en que se quedó en la plataforma de observación después de su conversación, observando las estrellas con la mirada de quien recuerda cómo se sentía la libertad. No durmió. No pudo. Al amanecer, una verdad quedó clara. Serena no fue un accidente. Era una prisionera. Y cada día que permanecía encadenada era un día que le robaban. Cuando Draven la encontró, estaba sentada en el borde de la vieja cama de la enfermería. Su cojera empeoraba, el brillo febril de los grilletes. «Deberías irte», dijo sin mirarlo. «Cuanto más tiempo te quedes, más peligroso se vuelve». Draven se agachó frente a ella, tan cerca que pudo ver el leve temblor en sus manos. «Te dije que no me marcharía». La mirada de Serena se posó en la suya, y por un instante, el silencio habló más fuerte que las palabras. Un silencio lleno de miedo tácito y algo más suave. «Por fin», susurró. «Entonces ambos seremos perseguidos». Draven sostuvo su mirada firme. «Que vengan». La tormenta no venía de afuera. Atravesó las puertas de la estación, luciendo los colores de la autoridad, cargando el peso de la ley como un arma. Draven lo oyó antes de verlo. Botas pesadas contra las placas huecas de la cubierta. El siseo agudo de la puerta de seguridad al abrirse. El ritmo de alguien que controlaba cada paso. Corvale. El nombre había aparecido solo en fragmentos rotos en los archivos sellados. Pero cuando Draven lo vio imponente en el salón central, no hubo duda de quién era. La insignia de la autoridad brillaba en su armadura, sus ojos oscuros calculaban, la cicatriz en su mandíbula cortaba como una marca de victoria. Su presencia era asfixiante, de esas que hacían que los hombres más débiles apartaran la mirada. Y tras él, dos drones flotaban, armados, escudriñando los pasillos con silenciosa amenaza. Draven se quedó paralizado en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza. Se suponía que la estación estaría abandonada, sin supervisión. Los contratistas como él se quedaban en paz. Ese había sido el trato, pero era una mentira. Korat se movía como quien inspecciona su propiedad. Su mirada recorrió las consolas, los viejos estandartes, el polvo de años olvidados. Y entonces habló, en voz baja, como acero arrastrado contra piedra. Estenia, el nombre, resonó por los pasillos metálicos. Draven se tensó, con el estómago petrificado. Desde el otro extremo del pasillo, apareció ella. La cojera de Serena era más pesada esa noche, a cada paso forzada por el grillete que brillaba febrilmente en su tobillo. Mantuvo su cabeza gacha, su máscara cobrando vida de nuevo sobre su rostro, ocultando su expresión. Draven apretó los puños. Verla caminar hacia Korat era insoportable, como ver a un pájaro regresar voluntariamente a su jaula. Se detuvo ante él, con el cuerpo encorvado en señal de sumisión. «Comandante», susurró. Korat la estudió como un coleccionista examina una obra de arte excepcional. Le levantó la barbilla con los dedos enguantados, obligándola a sostener su mirada. La mandíbula de Draven se tensó ante el gesto. «Sigues cojeando», dijo Korat. Su tono no transmitía preocupación ni compasión, solo irritación. «Patético. Te di fuerza, pero la desperdicias, arrastrándote como un inválido». «Yo aguanto», dijo Serena en voz baja. «Existes porque yo lo permito». La sujetó con más fuerza antes de soltarla. Recordaba que Draven había visto crueldad en su vida, pero esta fría posesión hizo que algo primitivo brotara en su interior. Quería lanzarse hacia adelante, para romperle la mano a la comandante donde la había tocado, pero se obligó a permanecer inmóvil, oculto entre las sombras de la maquinaria. Korat caminaba lentamente a su alrededor. «La autoridad cree que te has ido. Borrada, muerta, pero eres mía. Mi prueba. Cuando llegue el momento, me rogarán por lo que tengo, y haré que se arrastren para conseguirlo». La voz de Serena tembló al hablar. «Por favor, no». La risa de Kors fue aguda y sin humor. Todavía suplicante. «Nunca aprenderás.
Fuiste hecha para ser obedecida. Sin embargo, te arrodillas ante mí. Esa ironía me divierte. Serena, quizás por eso te dejé vivir. Las uñas de Draven se clavaron en sus palmas hasta que se le quebró la piel. Todos sus instintos gritaban moverse, actuar, pero los drones rondaban cerca, con las armas preparadas. Un paso en falso, y tanto él como Serena morirían antes de que comenzara la pelea. Cuando Korath finalmente se fue, el aire pareció respirar de nuevo. El comandante desapareció en los niveles superiores, dejando a los drones estacionados fuera de la cámara de Serenia. Draven esperó a que se hiciera el silencio. Entonces se movió. La encontró sentada en el suelo de la enfermería, con las manos temblorosas mientras se agarraba la pierna. El resplandor del grillete latía furioso, como burlándose de su dolor. Serena, susurró. Ella se sobresaltó, con los ojos abiertos como platos al verlo salir de entre las sombras. No deberías haber mirado, dijo rápidamente, con la voz quebrada. Si se entera, me da igual. Draven se arrodilló ante ella. Su voz temblaba, no de miedo, sino de furia apenas contenida. Ese hombre te trata como si fueras una posesión. Como si no fueras nada. Eso es lo que soy, susurró con amargura. Un experimento de propiedad. Un error demasiado peligroso para existir y demasiado útil para destruir. ¿Entiendes ahora por qué te dije que te fueras? Draven negó con la cabeza, con los ojos encendidos. No eres un error. No eres su propiedad. Estás, titubeó, con el pecho apretado. Estás viva. Es suficiente. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. La respiración de Serena temblaba, su mirada fija en sus manos, que flotaban cerca de las suyas. Callosas y llenas de cicatrices por años de trabajo. Lentamente, extendió la mano, sus dedos rozaron los de él, como plumas, inseguros. El tenue resplandor de su piel se transformó en el de él como la luz de las estrellas atrapada en la carne humana. Su voz era frágil cuando susurró. No deberías tocarme. ¿Por qué? Porque empezarás a creer que importo. Draven tragó saliva con dificultad. Ya importas. Las palabras quedaron grabadas en su mente. El aire entre ellos, más denso que cualquier silencio. Serena apartó la mirada rápidamente, con los ojos húmedos por algo que jamás admitiría. Al día siguiente, Draven no podía concentrarse en su trabajo. Cada llave, cada parpadeo de la consola, cada zumbido de la bobina le recordaba la mano de Cororas en su barbilla, la cojera de Serena. Los archivos también lo atormentaban. Los releyó, buscando algo. Una debilidad en los grilletes, un fallo en el diseño. Encontró mención de cerraduras de resonancia conectadas a señales neuronales. Solo el comandante que activaba el grillete podía quitarlo de forma segura, lo que significaba que solo Siodar tenía la llave, y Kort nunca la entregaría voluntariamente. Esa noche, Draven volvió a confrontar a Serena. Ella estaba sentada junto a la ventana, con las estrellas derramándose sobre su piel como constelaciones. No puedes seguir encadenada a él, dijo Draven. Su mirada se detuvo en las estrellas. No me quedo porque así lo elija. Me quedo porque no hay escapatoria. Él me tiene bajo control. Él tiene mi vida bajo control. Y si huyo, la autoridad me encontrará. Temen lo que soy. Me borrarán. Entonces lucharemos contra ellos. Ante eso, se giró bruscamente, con los ojos brillantes. ¿Crees que es así de simple? ¿Crees que puedes enfrentarte a la autoridad? ¿Contra Coreval? He luchado peores. De verdad. Su voz tembló. Porque no lo he hecho. Solo he soportado. Y cada día que soporto, pierdo más de mí misma. La garganta de Draven ardía. Extendió la mano hacia adelante, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Entonces déjame ayudarte a recordar quién eres. Por un instante, al cerrar los ojos,
Bajó los hombros como si el peso que llevaba se hubiera vuelto insoportable. Cuando volvió a hablar, su voz fue un susurro de cristales rotos. ¿Sabes por qué cojeo, alma de Draven? No es solo el dolor, es el control. El grillete reconecta mis nervios. Me enseña la debilidad paso a paso hasta que olvido lo que significa caminar libre. La mandíbula de Draven se tensó. Entonces te enseñaremos de nuevo. Abrió los ojos, mirándolo como si fuera imposible. ¿Por qué? Porque lo vales. Su respiración se entrecortó, suave y brusca. Se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de que él viera el destello de algo peligroso en su mirada. Esperanza. Los días siguientes fueron tensos. Korath regresaba a menudo, inspeccionando, apretando su agarre. Draven se mantenía en las sombras, siempre observando, siempre ardiendo por dentro. Y entonces, una noche, Korath pronunció palabras que helaron la sangre de Draven. Pronto, Serena, pronto te sacaré de esta cáscara y te revelaré al consejo. Te verán y se arrodillarán ante mí. Eres mi arma, mi prueba, mi corona. Draven, oculto en las rejillas de ventilación, apretó los dientes. La espera había terminado. Esa noche, le susurró a Serena en la enfermería, sus rostros cerca, sus voces más bajas que el aliento. Nos vamos. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. No. Sí. No lo entiendes. El grillete. Encontraremos la manera. Si lo intentas, podría matarme. La voz de Draven se quebró, pero su determinación no. Mejor morir intentándolo que vivir así. Serena entreabrió los labios, con la respiración temblorosa. Por primera vez, no discutió. Simplemente lo miró. Y en sus ojos, por un instante, hubo confianza. La frontera guardiana siempre había estado en silencio. Pasillos silenciosos, estrellas silenciosas, sufrimiento silencioso. Pero el silencio no puede durar para siempre. No cuando el fuego ya aguarda debajo. Draven se movía como un hombre preparándose para la guerra. Ya no era un soldado. Hacía años que no iba, pero los hábitos volvieron como la memoria muscular. Estudió los planos del puesto de avanzada, memorizó los ciclos de patrullaje de drones, desactivó la mitad de la vigilancia con herramientas diseñadas para reparar conductos. Cada tornillo que aflojaba, cada circuito que cruzaba, tenía un único propósito: crear una ventana. Serena lo observaba en silencio desde la enfermería. Su pierna temblaba por el peso de los grilletes. No deberías hacer esto, dijo en voz baja. Cada acción que realizas deja un rastro. Él lo sabrá. Draven dejó la herramienta y la miró. Él ya sabe que te estás rompiendo. No le importa. A mí sí. Sus ojos plateados y dorados lo buscaron como si buscaran vacilación, miedo, debilidad. Pero todo lo que encontró fue una determinación obstinada. Oye, ya has visto lo que pasa cuando intento resistirme, susurró. El grillete me castiga. Fue construido para hacerme obediente. Entonces, castiguémoslo, dijo Draven. Comenzaron esa noche. Draven la llevó a la bahía de ingeniería, colocándola en el banco de trabajo como si fuera frágil e indestructible. Examinó las ataduras, vetas luminiscentes de aleación entretejidas en su carne, pulsando con circuitos alienígenas. Cada parpadeo le provocaba espasmos en la pierna. No puedo cortarlo, murmuró Draven. Está fusionado con tu sistema nervioso. Pero tal vez, se inclinó más cerca, ajustando el escáner. Si puedo alterar la resonancia el tiempo suficiente, podría aflojar su control. Serena hizo una mueca mientras él rastreaba el dispositivo. Y si fallas, Draven sostuvo su mirada. Entonces fallaré estando a tu lado, sin verte sufrir. Por primera vez, sus labios, curvados, pequeños, frágiles, una sonrisa que parecía no haber vivido en su rostro. En años. Trabajó con cuidado, cableando, desviando,
configurando una bobina para emitir interferencias. La amenaza le picó en los ojos mientras la máquina zumbaba. Cuando la activó, Serena jadeó, arqueó el cuerpo y clavó los dedos en la mesa. Una luz brotó del grillete, chispas recorriendo su piel. «Serenia», gritó, no de miedo, sino con algo crudo, primitivo. Las ataduras parpadearon violentamente, como cadenas bajo presión. Y entonces, silencio. El grillete se atenuó. Por primera vez, su pierna se relajó. Serena tembló, con lágrimas brillando en sus ojos. «Puedo respirar». Draven extendió la mano, sujetándole el hombro. Funcionó. Su mano cubrió la de él con fuerza temblorosa. Funcionó, pero el triunfo duró solo un instante. La alarma sonó. La puerta se abrió con un siseo. Korat Vale entró, flanqueado por 2 drones, con los ojos encendidos de furia. «¿Crees que puedes tocar lo que es mío?» Draven empujó a Serena. Detrás de él, apretando el puño. «No es tuya». Siodwar rió, oscuro y afilado. «Patético humano. ¿Crees que tus manos pueden deshacer el trabajo de las autoridades? Fue creada para doblegarte. Y mírate ahora, arriesgándolo todo porque su voz te lo dijo. Ella no me obligó a protegerla». Draven gruñó. «Yo elegí hacerlo». Eso atravesó la habitación como fuego. La respiración de Serena se entrecortó. Sus ojos brillaron con algo más que miedo. Korat se burló más profundamente. «Entonces, morirás por tu decisión». Los drones dispararon primero. Rayos de plasma atravesaron la bahía de ingeniería, explotando contra las consolas. Draven se lanzó, arrastrando a Serenia hacia abajo con él. Mientras chispas caían por el suelo, rodó, agarró un cortador de plasma y lo lanzó contra el sensor de un dron. Giró salvajemente antes de estrellarse contra la pared. El segundo dron lo fijó, inquieto mientras apuntaba. Antes de que pudiera disparar, Serena levantó su mano temblorosa. La luz brotó de su piel. Energía pura y bruta que azotó al dron como una tormenta. El circuito chilló, el metal se dobló y la máquina se derrumbó en ruinas humeantes. Raven la miró con los ojos abiertos. Serena jadeó, agarrándose el pecho. El grillete latía con violencia. «No puedo sujetarlo». «Entonces no», dijo Draven, agarrándole la mano. «Suéltalo». Kort rugió y cargó. El comandante se movió con el peso del entrenamiento de autoridad. Su golpe golpeó las costillas de Draven. El dolor se intensificó, pero Draven había recibido golpes más fuertes. Contraatacó con un golpe de hombro, empujando a Korat contra la pared. Forcejearon, puños furiosos, mientras la estación ardía a su alrededor. Llovieron chispas, aullaron las alarmas y el poder de Serena azotó sin control, rompiendo cristales y doblando acero. Korat blandió el arma, destellando su espada. Draven le sujetó la muñeca, con los músculos tensos, apartándola. «No puedes ganar», gruñó Siowar. «Me pertenece». La voz de Draven era un gruñido. Se pertenece a sí misma. La lucha atravesó la bahía de ingeniería hacia el pasillo. Draven estrelló a Korat contra un mamparo, pero el comandante fue implacable. Cada golpe, respaldado por la crueldad de la autoridad. Serena se tambaleó tras ellos. El resplandor de sus ataduras se convirtió en una tormenta. Chispas caían en cascada de su piel, sus ojos brillaban como soles. «¡Alto!», gritó, su voz resonando con algo que no era del todo suyo. El pasillo se estremeció, las paredes se doblaron, la misma estación tembló bajo su resonancia. Ambos hombres se congelaron. Las manos de Serena brillaron como si sostuviera estrellas enteras entre sus palmas. El grillete chilló, tensándose, crujiendo bajo la oleada. Korat abrió los ojos de par en par. «No, te destruirás. Mejor libre y ardiendo», susurró Serena, atada y respirando. El grillete explotó. La luz envolvió el pasillo.
Una ola de energía salió disparada. Los drones se desintegraron. Las consolas se fundieron. El fuego rugió por los respiraderos. Draven protegió a Serena con su cuerpo mientras la estación se estremecía. Los paneles se derrumbaban a su alrededor. Cuando la luz se desvaneció, el grillete yacía en fragmentos rotos, humeando en el suelo. Serena se desplomó en los brazos de Draven, temblando pero viva. Su pierna, por primera vez, se movió sin cadenas. Coret se tambaleó, medio quemado. La furia se transformó en terror. Tú. Su voz se quebró. La liberaste. Draven apretó con más fuerza a Serena. Sus ojos fríos. No, ella se liberó. La estación ardía. El fuego lamía los pasillos. Las alarmas chillaron. Los sistemas colapsaron uno tras otro. El puesto de avanzada se moría. Draven arrastró a Serena hacia el hangar, cada paso entre humo y chispas. Ella se apoyó en él, débil pero libre, con los ojos más brillantes que las llamas. No deberías haberte arriesgado, susurró. Draven negó con la cabeza, sonriendo a medias a pesar del caos. Te dije que el arrepentimiento pesa menos que no hacer nada. Por primera vez, rió, una risa suave y rota, pero real. Se extendió a través del humo como el primer aliento del amanecer. Tras ellos, el rugido de Coras resonó por el puesto de avanzada que se derrumbaba. No pueden huir. Los encontraré a ambos. Son míos. Serena levantó la cabeza, con voz firme. Ya no. El puesto de avanzada se estaba muriendo. Las llamas se extendían por cada pasillo, el humo se filtraba hacia las estrellas a través de los paneles rotos. Pero el alma de Draven no pensaba en el fuego ni en él. El casco se derrumbaba. Pensaba en la mujer apoyada en su hombro. Su respiración temblorosa, pero libre de cadenas por primera vez en su vida. Serena, su pierna se movía sin el grillete ahora. Inestable, pero suya. Cada paso era una agonía, no por el dolor, sino por el recuerdo. El peso fantasma de años cojeando. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia él, sus ojos brillaron. No es de debilidad, sino de algo que nunca antes había visto en ella. Elección. No podemos correr eternamente, susurró Serena mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Él lo seguirá. Draven apretó su mano. Entonces dejamos de correr. Llegaron a la cubierta de mando. La mitad de las consolas ya chispeaban, pero los sistemas centrales seguían activos. Draven golpeó con fuerza un panel de datos en la terminal principal, con los dedos acelerados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Serena a su voz. Reuniendo pruebas, murmuró Draven. Cada orden que daba Korat. Todos los registros del proyecto Alindra. La autoridad cree que no existes. Es hora de mostrarles la verdad. Serena lo miró desconcertada. ¿Por qué iban a creerle a un rescatador? Un humano sin rango. Draven levantó la vista, con la mandíbula apretada. Porque tengo lo único que Kord no tiene. A ti. Contuvo la respiración y se le humedecieron los ojos. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió con un siseo. Korat Beale irrumpió en la cubierta de mando, con la armadura chamuscada y el rostro deformado por la rabia. Las llamas a su espalda lo proyectaron como un demonio surgido del abismo. «¿Crees que has ganado?», gruñó. «¿Crees que destruir un grillete cambia lo que eres? Serena, eres un arma. Fuiste hecha para ser mía». Serena se enderezó, aún temblando, pero erguida. Las constelaciones en su piel brillaron con más intensidad, su voz firme como el acero. «Fui hecha para sobrevivir. Y ahora elijo cómo». Los ojos de Korat se posaron en Draven. Y rió con crueldad. «Claro, el idiota humano. No le importas. Ella no puede. Fue diseñada para manipularte, para manipular tus instintos como si fueran hilos, y caíste en la trampa». Draven dio un paso adelante, firme. Tal vez me arrastraron. Pero he visto su dolor. He visto su coraje.
Y eso no es programación. Es ella. El enfrentamiento se prolongó durante una eternidad sin aliento. Entonces Korat desenfundó su arma. Serena levantó las manos, la luz crecía entre ellas, pero Draven la sujetó por la muñeca. No, que vieran. Porque la ventana detrás de Korat parpadeó, y más allá, un crucero de la autoridad de los guardianes había atracado, atraído por las alarmas y transmisiones que Draven había enviado al hackear la consola. Decenas de guardianes llenaban la plataforma de observación, observando a través del cristal roto, con los rostros ensombrecidos por la luz del fuego. ¡Ah! Corros, al darse cuenta. La voz de Draven resonó por la habitación en llamas, lo suficientemente alta para los testigos del exterior. ¿Quieres saber qué ha estado ocultando Siodar Vale? Mírala. Mira lo que encadenó. Lo que torturó. Lo que se guardó para sí. Sacó los fragmentos rotos del grillete de su bolsa y los arrojó al suelo. El metal resonó contra el acero como un clavo mortal. El proyecto Alindra no había sido destruido. Draven gritó, te mintió. La mantuvo con vida para usarla como arma y convertirse en un dios entre los hombres. Los guardianes murmuraron, sus voces se alzaron como una tormenta. El rostro de Korat palideció antes de endurecerse en furia. Mentiras. Ella no es prueba de nada. Es un monstruo. Serena dio un paso adelante, su resplandor derramándose en el humo. Su máscara había desaparecido, su rostro, al descubierto, brillaba con frágil desafío. No soy tu monstruo, dijo, con voz temblorosa, pero que resonó por toda la cámara. No soy su arma. Soy Serenia. Estoy viva. Y elijo la libertad. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar de las llamas. Entonces, lentamente, un capitán guardián habló desde la galería superior. Val, ¿es cierto que la ataste? El gruñido de Siodar dio la respuesta antes que su boca. Se abalanzó. El disparo iba dirigido a Serena. Draven vio el destello de la espada. Vio cómo sus ojos se agrandaban, y sin pensarlo, se movió. Su cuerpo chocó con el de ella, empujándola a un lado mientras el arma le atravesaba el hombro. El dolor explotó, ardiente y abrasador, pero se mantuvo firme. La furia de Coras se transformó en desesperación. Volvió a golpear. Esta vez, Serena le agarró la muñeca. Su poder estalló, no salvaje, no descontrolado, sino claro, concentrado. La luz brotó de sus manos en un chorat, y su grito resonó por toda la estación mientras su armadura se hacía añicos, su cuerpo era arrojado por la cubierta. Se estrelló contra la consola, envuelto en chispas, y quedó inmóvil. Los guardianes de arriba no dijeron nada. Ya habían visto suficiente. Draven se tambaleó, con el costado empapado de sangre. Serena lo sujetó antes de que cayera, con los brazos temblorosos mientras lo bajaba. Con cuidado al suelo. Draven. Se le quebró la voz, el miedo temblando en cada sílaba. Quédate conmigo, por favor. Apretó los dientes, forzando una sonrisa entrecortada. Sigo pensando que me atrajo la programación. Sus lágrimas caían calientes sobre su piel. Negó con la cabeza con fiereza. No, no es programación. Solo tú. Y. Entonces inclinó su frente hacia la de él, su aliento cálido, su voz un susurro que tenía más peso que cualquier guerra. Quédate. No porque me protejas, pero porque no quiero recorrer estas estrellas sin ti. Draven cerró los ojos, sus fuerzas flaqueaban, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces me quedaré para siempre. Las llamas se extinguieron. Horas después, el crucero guardián aseguró la estación. Korat fue arrastrado encadenado. Sus crímenes expuestos. Pero nada de eso le importó a Serena. Se sentó junto a Draven en la enfermería, su mano entrelazada con la de él, negándose a soltarlo. Él estaba vivo, con cicatrices, roto, pero vivo.
Y por primera vez, ella era libre. Días después, cuando el tribunal de la autoridad se reunió, Serena estaba ante ellos. No era un arma, ni una prisionera, sino una voz. Les contó todo, los experimentos, los grilletes, la verdad. Muchos se negaron a mirarla a los ojos, pero suficientes escucharon. Suficientes creyeron. Cuando la sesión terminó, Draven la encontró esperando junto a la ventana. Las estrellas se extendían infinitas ante ellos, más brillantes de lo que jamás había visto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Serena se giró hacia él, con expresión frágil, pero segura. Ahora aprendo a caminar de nuevo. Y si caminas conmigo, Draven siempre le apretaba la mano. Esa noche, mientras el crucero cruzaba el límite de la frontera de los guardianes, Stenia se apoyó en él, su brillo reflejándose en sus cicatrices. «¿Crees que nos recordarán?», susurró. Draven sonrió levemente, observando las estrellas. «Te recordarán». Ella negó con la cabeza. «No, nos recordarán. A la chica que cojeaba. A la humana que se mantuvo en pie». Y las cadenas del día se rompieron. Las estrellas brillaron en silencio, llevando sus nombres a la eternidad. Incón. El fin.